El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Un cargo digno de su llamado es el estudio del día de hoy. Carta a los Romanos. Hablábamos que muchas personas no son conocidas por su nombre. Ejemplo, ¿quién conoce a Juan Esteban Gómez? Pues los papás. Pero si Juan Esteban Gómez ocupara un cargo de liderazgo donde todo el mundo tiene sus ojos puestos en él, pasaría a la historia su nombre. Preguntaba, ¿será así en la Escritura? ¿Será que el apóstol Pablo deseaba que fuera admirado y reconocido por el cargo que ostentó? Porque hoy en día en la iglesia es muy famoso venerar, mirar, rendir pleitesía a los pastores por sus cargos. Y si es un apóstol, pues con mayor esmero hay que rendirle cierta pleitesía. ¿Es bíblico? Miremos. Romanos 1:1. Dice la Escritura: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol Pablo, una vez que establece su remitencia de la carta, porque él aparece en primer lugar Pablo, o como hoy nosotros conocemos, firma su autoría, el escritor a la carta, Pablo. Luego hace uso y relaciona dos oficios o títulos que determinan el cargo que desempeña un líder espiritual de su tiempo. Pero este cargo o estos cargos o oficios o títulos, como los queramos llamar, no representan a sí mismo, sino que desea ocupar tal cargo en representación a. Vuelvo y le repito, el apóstol hace cargo o menciona estos cargos, siervo, apóstol, pero no se representa a sí mismo. O sea, no buscaba protagonismo, sino que él mismo está diciendo a quién iba a representar. Por eso él coloca apartado para el Evangelio de Dios. Usted que me ve, Dios te ha llamado y te ha apartado para que vivas y hables el Evangelio de Dios. Es importante notar que la predicación del apóstol Pablo la tituló Las Buenas Nuevas. Y estas buenas nuevas están sujetas única y exclusivamente al mensaje que Dios le transmitirá como su representante. Hoy es fácil entenderlo. Colombia tiene varias embajadas en diferentes países. Y vemos la guerra que se ha generado entre China y los Estados Unidos por el retiro o la solicitud de retirar su presencia en el territorio americano. Así que no está el presidente en esa embajada, pero sí ha dejado una representación que indica que en ese lugar, en esa casa, territorio, ya no pertenece a los Estados Unidos o a Colombia si tuviera sus embajadas en otro país, sino corresponde al lugar del representante de esa nación. Ejemplo, en Colombia hay varias embajadas y esos lugares ya son suelo de
la representación que representan. Así que el apóstol Pablo es enfático en decir a quién representa o quién fue quien le llamó a ejercer el cargo o oficio, siervo y apóstol. Si tú me prestas atención y me regalas de tu tiempo para escuchar mi presentación, hoy aprenderás la esencia del cristianismo. Yo hablaba con un amigo que le gusta el evangelio y él estaba en presencia de otra persona cristiana conocedora y nos dijo: si ustedes me dicen qué significa yo soy el camino, la verdad y la vida, les escucharé a ustedes de Jesús. Y le preguntamos por qué, y él dijo: porque mucha gente ni siquiera sabe qué quiere decir yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y disertamos ahí un poco, y él nos pudo dar a entender que tiene conocimiento de lo que habla. Así que el apóstol Pablo está hablando y está diciendo: yo voy a representar, o quien me llamó a ejercer este cargo de siervo y apóstol es el mismo Dios Padre, y debo escuchar su mensaje del labio de Dios Padre y presentar a Jesucristo. Por eso él dice: soy siervo de Jesucristo y soy apartado para el evangelio de Dios. Así que al mirar, en primer lugar, el cargo que el apóstol representa, el cual ostenta por quien va a representar o a hablar de, es Jesucristo. Él se hizo un siervo de Jesucristo. Así que en otras palabras, su representación descansa, su servicio, por decirlo así, el siervo de Cristo descansa en que Él va a presentar a la persona de Jesús de Nazaret. Y ha sido enfático en hablar, no despectivamente, sino que en el Evangelio en sus comienzos y hoy en día debe descansar en la persona de Jesús de Nazaret. No es una fuerza, no es como mucha gente dice, una distracción. No, Jesucristo es real, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Por eso Gálatas 1:16, el apóstol Pablo la tenía clara, así como mucha gente dice. Porque Gálatas 1:16 dice el apóstol: Dios me escogió para anunciar las buenas noticias de su Hijo. De su Hijo. A los que no son judíos. Por eso Dios mismo me dejó ver a su Hijo y aprender de él. Mire que un fariseo, conocedor de la ley, maestro de la ley, estudiante de Gamaliel, si usted lee Hechos de los Apóstoles, Gamaliel tenía tanta influencia por su conocimiento que el Sanedrín tomó una decisión en base a lo que él dijo. Cuando los discípulos estaban empezando a anunciar y hubo la curación del cojo de nacimiento y empezaron a haber muchos milagros, los encarcelan, los amedrantan y ellos van y se presentan a aquellos oficiales y hacen su reunión privada y Gamaliel dijo estas palabras. Pues mire que hubo una disidencia a cargo de Judas y esa disidencia murió Judas y se esfumaron. Hubo otra disidencia en manos de estos otros
y de un momento a otro también se esfumaron. Pues estos que anuncian a Jesús de Nazaret, el cual sí dimos muerte, dice Gamaliel, pues esperemos. Igualmente, nadie puede tener nada si Dios no se lo ha dado. Y si estos que hablan acerca del tal Jesús, que ya murió, pues también se tendrán que disipar. Pero vemos que hasta el día de hoy seguimos predicando a Jesucristo. Mucha gente me dice, pero tú hablas de Cristo. Debo hablarte de Cristo, porque es la única persona que te puede transformar, que en un momento de prueba, de lucha y de dificultad, dice la Escritura, conoce el Señor a los que son suyos, apártese todo aquel que hace maldad. Si tú conoces a la persona de Jesús de Nazaret, tu vida comienza a cambiar, tu vida comienza a ser transformada. Y es por eso que el apóstol está diciendo, es que Dios me escogió. Y me escogió para anunciar la buena noticia acerca de su Hijo a los que no son judíos. Por eso Dios mismo me dejó ver a su Hijo y aprendí de él. Cuando Dios me llamó, yo no busqué ayuda ni consejos de nadie. Fue claro el llamado que el apóstol tuvo. Por eso él se identifica en Romanos como siervo. ¿Pero siervo de quién? De Cristo. Y es que a este llamado de Dios no lo enmarcan las labores de una persona asalariada. Hoy en día el evangelio se ha convertido en solo recursos. Yo predico porque quiero ganar personas que me den dinero. Y en muchas ocasiones critico a los que tienen templo porque piden dinero para sostener sus templos. Pero yo no tengo templo, pero también pido que me ayuden porque también quiero extenderme. Vemos que el apóstol Pablo no se enmarca en las labores de una persona asalariada. Cuando tú entiendes quién es Jesucristo y la importancia de congregarte y asistir a la iglesia y evalúas el trabajo de tu pastor, tú le apoyas. Porque ves que los recursos que esa persona está recibiendo y percibiendo los invierte dentro de la misma obra. Pero no podemos hacer del evangelio un negocio. Por eso el apóstol enmarca su llamado de siervo, no como una persona asalariada. No podemos confundir el acto de prestar un servicio a cambio o ejecutar una obra y creer que somos siervos de Dios. Erradamente uno escucha a mucha gente que el pastor le dice, siervita, por favor, vaya barra. No, ahí está mal empleado el siervo, porque hoy lo vas a entender por la palabra. El siervo es un cargo, y ese cargo tiene que ver con el Antiguo Testamento. Yo les he venido explicando ya 4 o 5 predicaciones antes de entrar a la carta de los Romanos, de que los lectores o la audiencia a la cual llegó la carta eran conocedores de la ley. Conocedores de la ley. Observadores del día sábado. Observadores y guardianes de las tradiciones de los judíos. No comían carne de cerdo. Se circuncidaban. Y ellos se habían judaizado. Así que el apóstol dice, yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando el destinatario oye hablar de su remitente como siervo, inmediatamente lo identifica con el Antiguo Testamento. Romanos 4:4 dice la Biblia, cuando alguien trabaja, el pago que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Y es que este oficio o este cargo, por decirlo así, Pablo no esperaba dinero
a cambio. Pero dice la Biblia, pero nadie, el mismo Romanos 4:4 dice, pero nadie puede ganarse la aprobación de Dios por su trabajo. Lo que hay que hacer es creer en Dios, quien es el que puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Mire la profundidad de la palabra. Es Dios quien puede hacer que hasta el malvado sea aprobado. Dios toma en cuenta la fe del creyente y lo aprueba. O sea que tú serás aprobado por tu fe. ¿Y cómo tu fe crece? Tu fe crece cuando tú escudriñas la palabra de Dios. No cuando tú me escuchas a mí contarte una historia y hablarte de cosas tan elocuentes y maravillosas que cuando termino mi disertación, tú dices, ¿qué tipo para tirar tanta caña? No, yo tengo que hablarte de el servicio. Y si el siervo era un título o cargo que se le asignó a aquel hombre o persona que en el antiguo pacto recibió la ley de Dios, en otras palabras, Moisés. Dios mismo llamó a Moisés con el título o calificativo o cargo de siervo. Y fue así que el mismo Dios dijo, mi siervo. Y Israel lo veía a Moisés como siervo de Dios. Éxodo 25:40 dice la Biblia, esto debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. Mire que el siervo es aquel que recibe las órdenes de su Señor y va y las ejecuta. Pero no estamos hablando de que Moisés estaba siendo el sirviente o el muchacho de Dios. No, era su representante. Hebreos 8:5 dice la Biblia, el culto que rinden estos sacerdotes es en realidad solo una copia, una imagen borrosa de lo que se hace en el cielo. Por eso, Dios le advirtió a Moisés cuando iba a construir la carpa sagrada. Asegúrate de construir todo como el modelo que te mostré en la montaña. Por ello a Moisés, que recibió del mismo Dios la ley, que debía seguir una norma de conducta, la ley, porque esa ley sería de generación en generación, debía obedecer la voz de su Señor. Por eso se llamó siervo. Y toda esta disertación que te estoy dando es un preámbulo a lo que significa ser siervo. Porque este rasgo de ser siervo, en otras palabras, es ser un mensajero. Un mensajero. Mire lo que dice Éxodo 4:12. Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. En otras palabras, Moisés nunca habló lo que le pareció o retransmitió lo que racionó o de lo que se acordó. Moisés hablaba porque Dios era quien hablaba por la boca de Moisés. Este es el rasgo de un siervo. Hace lo que su Señor le manda. Y todas las traducciones bíblicas se han puesto de acuerdo en traducir mi siervo Moisés. Josué 1:2. Todas las traducciones bíblicas. Yo te traje una de palabra de Dios para todos. Puesto que mi siervo Moisés ha muerto. ¿Cómo Dios llamó o calificó a Moisés? Mi siervo. Este cargo determina no la posición de quien lo recibe como algo digno de ser venerado, sino que determina que no habla
por su propia cuenta. Se lo repito. Este cargo, el siervo, no determina la posición de quien lo recibe como algo digno de ser venerado. Al contrario, determina que no habla por su propia cuenta. Éxodo 24:13. Al darse cuenta los israelitas del gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, mostraron respeto hacia el Señor y confiaron en Él y en su siervo Moisés. ¿A dónde se dirigía o el siervo, a dónde debe dirigir su atención? A Dios. El siervo, apóstol, pastor, maestro, evangelista y profeta, que en este tiempo haga que la gente gire en torno hacia su nombre y hacia su persona, no está representando a Dios. Porque cuando una embajada va a ser atacada o una embajada va a ser allanada, no lo puede hacer el gobierno contrario sin permiso de la nación la cual ocupa la casa. O sea que cuando uno pasa y uno ve embajada de Ecuador, uno dice, ahí está el país de Ecuador. Pero es que está en la calle tal, con la carrera tal y solo ocupa un espacio. Es suelo de esa nación. Y uno mira lo que representa esa nación. Uno no se pone a mirar, ay, qué embajador hay. No, uno mira que es del país tal. Así que el siervo de Dios siempre debe mostrar a Cristo. Por eso quizás mucha gente no me reciba en su círculo, porque como no represento al círculo del mundo, sino a Dios, y siempre los siervos de Dios son mirados como un bicho raro. Así le pasó a Moisés. Nótese que lo que Moisés dijo se cumplió, porque no habló por su propia cuenta. Por ello el cargo de siervo se asocia como un esclavo, alguien que no deja florecer sus propias decisiones, sino que queda sujeto a quien le llama. Éxodo 33:11. Dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como alguien habla con un amigo. Después, Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. ¿Quién hablaba cara a cara con Moisés? Dios. Dios. Como alguien cuando habla con su amigo. Por eso Dios dijo, mi siervo. Lo calificó. Moisés anunció que vendría alguien como él. Y aquí algo Dios, no como alguien dijo, coja una agenda y anote la revelación de Dios. No. Escuche. Confróntese con la palabra. Moisés anunció que vendría alguien como él. En otras palabras, habló de alguien que sería un siervo de Dios. Moisés, ¿de qué siervo de Dios habló? Dígame en esta hora. Contésteme. Que a la vez es eterno. Que es a quien él representa, pero su ministerio terrenal estaría sujeto al mismo Dios a quien Moisés servía. Vuelvo y le repito. Moisés anunció que vendría alguien como él. Como él. En otras palabras, habló de alguien que sería un siervo de Dios, que a la vez es eterno, que es a quien él representa, pero su ministerio terrenal estaría sujeto al mismo Dios a quien Moisés servía. Vamos a Deuteronomio 18:15, dice la Biblia, un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Profeta como yo. O sea que Moisés será un profeta. Pero Moisés fue calificado como Dios
como siervo. Cuando estábamos en el monte Oreb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios, ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron, y ustedes deberán obedecerlo en todo. ¿Quién es ese profeta? Hechos 3:22 dice la Escritura: porque los mismos apóstoles, llenos del Espíritu de Dios, reconocieron en la persona de Jesús de Nazaret a este profeta. Mire que yo hablo de la persona de Jesús de Nazaret y no estoy fuera de contexto ni de la Biblia, porque Moisés dijo: Dios escogerá de entre ustedes a un hombre, y un hombre es una persona. Así que el mismo Dios, Jesucristo, la palabra, el verbo de Dios, se hizo siervo. Y él mismo lo dice. Hechos 3:22 dicen los apóstoles: uno de esos profetas fue Moisés, quien dijo: Dios elegirá a uno de nuestro pueblo para que sea un profeta como yo. Ustedes harán todo lo que él diga. El que no lo obedezca dejará de ser parte de nuestro pueblo. ¿Por qué los apóstoles le demostraron que en la persona de Jesús de Nazaret se cumplió todo lo descrito por los profetas? Hechos 3:13. Hechos 3:13. Nuestros antepasados ha enviado a Jesús como Mesías. Como Mesías. El mismo Moisés dijo: como yo. Moisés representó la ley oral o escrita. Jesús, el Mesías, representa la ley en la tabla de tu corazón. Es la misma ley, pero ahora queda grabada no en un papel, sino en tu corazón. Pero ustedes lo entregaron a los gobernantes romanos, y aunque Pilato quiso soltarlo, ustedes no se lo permitieron. Esto lo dijo Pedro cuando fue llevado por aquel hombre que había recibido sanidad. Todos los días un hombre que nunca había podido caminar, dice Hechos 3:2, era llevado a una de las entradas del templo conocida como Portón Hermoso. Ese hombre pedía limosna a la gente que entraba en el templo. Y fue sanado. Y todo el pueblo se admiró. Y el apóstol Pedro y los apóstoles dijeron: es que en el nombre de la persona de Jesús de Nazaret se obró este milagro. O sea, el profeta prometido hace milagros. Hechos 3:6 dice: sin embargo, Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Así que el mismo Señor Jesucristo es el siervo, el profeta que anunció Moisés. El Señor Jesús, que es Dios, que es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo, la palabra encarnada de Dios, es a su vez, porque eso es su posición. La posición de Dios dentro de la deidad es Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Eso es su posición. Pero mientras estuvo en la tierra, fue el siervo de Dios en la tierra. Y ese era su oficio, su cargo en la tierra, ser el siervo de Dios. Juan 5:19 dice: entonces Jesús se explicó y les dijo la verdad. El Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. ¿Eso qué es? Ser un siervo. Porque ese siervo estaba haciendo la voluntad ¿de quién? Del que le envió. ¿Y quién le envió?
Dios, su Padre. Les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Por eso Jesús, siendo Dios, no hizo lo que a Él le convinió en la tierra, porque su cargo, su representación de Dios, le impedía como siervo hacer lo que a Él le pareciera. Juan 12:49 dice la Biblia, porque yo no hablé por mí mismo. ¿Moisés habló por sí mismo? No. ¿Jesús habló por sí mismo? No. Y Pablo iba a hablar por sí mismo menos. Entonces, ¿por qué hoy en día se levantan tantos declarando, diciendo, ejecutando, cuando se les olvida que somos unos simples siervos de Dios? Unos simples siervos de Dios. Juan 12:49 dice de la Nueva Versión Purificada, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Y Jesús lo hizo ¿por qué? No porque no pudiera, no, porque estaba sujeto su servicio, su cargo como siervo de Dios. Por ello tú y yo debemos entender que el cargo que se le asigna a una persona por Dios nunca fue dada para que los hombres le rindieran cierta pleitesía, sino por el contrario, se les debía conocer por quienes ellos representaban. ¿Se lo repito? Hoy en día es famoso ser apóstol. Y viene una crítica grande que espero no tenerla. Si usted me entiende a qué estoy hablando, los cargos que se entregaron y que Pablo de una vez abrió su carta diciendo, yo soy Pablo, pero yo Pablo no soy el ministro. Yo Pablo no soy el apóstol que he ganado, no. Él dijo, yo soy un siervo de Cristo y soy llamado a ser apóstol apartado para el evangelio. Ya tú lo vas a entender cuando te explique en unos pocos segundos qué significa ser siervo. Por eso vuelvo y te repito, es importante entender que el cargo siervo, apóstol, profeta, maestro, el que tú quieras tener, que Dios te asigna, nunca fue para que te rindan pleitesía, sino por el contrario, es un cargo que hace conocer a la persona que tú representas. Deuteronomio 18:22. Y si el profeta habla en nombre del Señor, o sea, si la persona habla en nombre del Señor, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen por qué temerle. Dios está diciendo, si es un siervo, si es un profeta, me representa a mí y habla lo que yo digo. Y si lo que yo hablo y lo que yo digo se cumple, fue porque habló en mi nombre. Pero si no se cumple, fue porque Él quiso hablar por su propia cuenta. Por ello, el Señor Jesús cumplió la ley. Y una vez inicia su ministerio, llama a apóstoles. Él como siervo de Dios llamó a apóstoles a realizar el mismo trabajo de retransmitir únicamente un mensaje, una representación. Y esa representación y mensaje es exclusivo en la persona de Jesús de Nazaret. Hebreos 4:12 dice, solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Él fue enviado por Dios. Y en este mundo, solo Él tiene el poder para salvarnos.
Entonces, ¿por qué predicar otro evangelio o predicar otras tácticas para que la gente sea allegada al evangelio? Los apóstoles dijeron esto porque recibieron de la persona de Jesús de Nazaret esta instrucción que él, como siervo, recibió del Padre. Marcos 16:15 dice: y entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. ¿Cuál es la buena noticia? El que cree en Cristo y es bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Estas milagrosas señales acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre. Hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esto sucederá y se evidenciará en una persona que reconoce que es siervo de Dios y habla lo que Dios le habla. Y si habla lo que Dios le habla, nunca será avergonzado. No habrá poder del infierno que le calle la boca. No habrá oración contraria contra aquel siervo que surta efecto. Por ello, el apóstol Pablo apeló al uso de ambos cargos que eran de total conocimiento entre sus lectores. Estos cargos que él designó o él atribuyó como siervo y enviado son lo que el apóstol Pablo le asociaron como representante de un mensaje que recibió para luego anunciar, a lo cual el apóstol le llamó las buenas nuevas. Si miramos Romanos 1:1 del lenguaje sencillo para todos, dice: queridos hermanos de la iglesia en Roma, yo soy servidor y apóstol de Jesucristo, porque Dios me eligió para anunciar las buenas noticias que Él tiene para nosotros. Así que el apóstol reconoce su autoría, muestra sus credenciales divinas que son necesarias para el desarrollo de su trabajo, para lo cual se identifica como siervo y apóstol. Lo hace el apóstol por ser una iglesia que no fundó, pero una iglesia que sí tenía un alto conocimiento de la ley. Y es que para el judío, Moisés es el siervo de Dios, representante de Dios, dador. Por medio de Moisés, Dios dio la ley. Si tú logras entender qué es un siervo y un apóstol, dejarías de pelear tanto por títulos o cargos. Que es que fulana se llamó, que fulano se llamó. Deja la babosada, que nadie puede tener algo si Dios no se lo ha dado. El cargo de siervo y apóstol tiene rasgos de representar a Dios y de anunciar su mensaje, y estos rasgos deberían predominar hoy en quienes desean ser un verdadero representante del reino de Dios. No por lo que significa el cargo, no, ya que humanamente se conoce a una persona por su estudio, por su conocimiento, por su experiencia, a lo cual recibe un título o un cargo que le identifica. Pero es que a Dios le plació llamar a empíricos y graduarlos y ponerles un sello de representación. Por eso en el reino de los cielos no habrán cargos. En el reino de los cielos no se recibe a la persona por lo que logró, porque en sí no logró nada. Fue Dios que la usó para que el evangelio avanzara. Por eso el mismo Señor dijo en Mateo 20:25. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. ¿Ha cambiado en algo? No. Tenemos media ciudad, por orden de la autoridad de la alcaldía, cerrada.
Así que la palabra se sigue cumpliendo. En este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no les dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, debe ser esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Por ello, una de las versiones que más me gustó, no quise abrir mi mensaje con ella, porque yo sé que mucha gente de pronto me criticará si me oye leerla al principio. Pero ahora que he hecho esta disertación y que ya casi voy a terminar, le voy a leer de la Biblia K2, una Biblia judía, mesiánica. Y dice así, Romanos 1:1, Biblia K2. De Shaul, deseado, un esclavo del Masajid Yeshua, un emisario, porque fui llamado y apartado para las buenas noticias de Yahweh. Ahí vemos nosotros la realidad cruda. Saúl, que significa deseado, era un esclavo de Jesucristo, un emisario, y fue llamado y apartado para hablar las buenas noticias de Dios. Esto quiere decir que el apóstol tiene una responsabilidad que le restringe a hacer su propia voluntad, ya que no hablará por su propia cuenta. Por ello el apóstol dijo, mi servicio es siervo de Cristo. Mi llamado es apóstol de Cristo Jesús. Y mi ministerio es anunciar a todos los judíos, griegos o gentiles, las buenas noticias, desvirtuando las corrientes de pensamiento que se habían levantado. ¿Qué quiere decir siervo? Estudiémoslo rápidamente. La palabra siervo es una palabra griega que significa doulos. Doulos. ¿Qué quiere traducir esta palabra griega para nosotros? Siervo. Siervo, hombre sometido a otro. Pero ya usted lo puede entender porque te hice una disertación más de 40 minutos explicándote qué es un siervo. Ahora sí lo puede usted entender. Un siervo significa alguien sometido a otro. Un asistente, en otras palabras, un esclavo por amor y no por sumisión a la fuerza. Un siervo es una persona que se dedica a satisfacer los deseos de otro, desatendiendo los suyos propios sin obligación o temor por miedo. Yo cuando escucho y veo que alguien comienza a hablar y a divagar y a extraer de su mente una elocuencia, digo, grave. El predicador tiene que tener su sustento en la palabra de Dios. Si el predicador no expone la palabra de Dios y deja que la palabra de Dios sea la que exponga lo que Dios quiere decir, no eres un siervo. Un siervo se designa a una persona que se somete a servidumbre, siendo sujeto su voluntad, emociones, sentimientos a otro que le toma como esclavo. Por eso el apóstol Pablo se sintió como esclavo. Y alguien cree que es que venir al evangelio es volverse uno un esclavo. Entonces resulta que mi esposa, que no es creyente y no quiere recibir al Señor, la debo dejar porque me va a contaminar. Baboso. Tú tienes con tu testimonio que ganar a tu familia. El hecho de que tú seas creyente, que Dios te haya llamado, Él te llamó para que tú seas como los enfermeros y los médicos de hoy. Yo no he visto virtualmente a un médico ayudando a alguien de COVID y diciéndole, mire, haga esto, coja esto. No,
están en el campo de batalla y aunque esté en riesgo su misma salud, ellos se someten por amor a su profesión y por amor al legado que han recibido en atender al enfermo. Eso debe hacer hoy la iglesia de Dios. El pastor de hoy debe ser aquel siervo que entiende que Dios lo llama a presentar su mensaje, ser su representante. Es algo que lo hace de buena gana, porque su obediencia no está supeditada al ejercicio de la fuerza o condicionada a desmeritar sus derechos que posee como persona. No es así. Un ejemplo de esto, de un servidor que se encontró con el siervo de Dios en ese tiempo, fue aquel hombre que tenía a su cargo unos soldados. Mateo 8:9 dice la Biblia, porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. ¿Quién estaba hablando ahí? El centurión. ¿Se acuerdan del centurión romano? Que fue a buscar a Jesús para pedirle que sanara a un sirviente. Y aquel hombre le dice a Jesús, yo sé lo que es la autoridad. Yo sé lo que es el servicio a una nación. Sí, dice la Biblia, leámoslo, Mateo 8:9. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Y si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Él sabía cuál era su posición dentro del ejército. Así que este pasaje nos da la idea de lo que es estar bajo subordinación o sujeto bajo autoridad de un líder con mayor jerarquía que le hace actuar a nombre de un estado o de una persona. Y eso es lo que es un siervo. Un siervo es el que representa a Dios mismo. Así que el evangelio no es para hacer mojigatos que luego sacan las uñas. O para aquellas personas que uno les invita, ven mi hermano, ven te invito a almorzar, varón de Dios, déjame. Pero no, ni siquiera es así. Uno le dice, venga, te quiero invitar a un almuercito. Déjeme entrar en un ayuno para pedir la dirección del Señor. Se le subió el ego al techo. No es un representante de Dios. Jesús fue criticado porque lo vieron comer con fariseos, con escribas, con recaudadores de impuestos, con mujeres que supuestamente eran de la vida alegre, pero él nunca perdió su identidad como siervo de Dios. Él dijo, yo vengo a las ovejas escarriadas, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando a alguien se le olvida a quién representante, pues se enreda en los negocios de este mundo. ¿Por qué? Porque a costillas del evangelio, ¿cuánta gente no ha engañado a otra? Yo fui el día de ayer con una amiga a comprar unas cosas y tan pronto ella le dijo a aquel varón, él es un pastor y necesita tal cosas. Este hombre mostró un interés tanto que empezó a ayudarme, a aconsejarme y a servir de la mejor manera. Y yo, como hijo de Dios, como comerciante, no abusé de él y le dije, mira, eso es para la obra, tú sabes. No, mi hermano, tú tienes que tener cuidado, porque muchas veces en nombre del evangelio se ha hecho mucha basura. Mateo 8:10 dice Jesús, y Jesús quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que se confiara tanto en mí como este extranjero. En otras palabras, el siervo romano, el servidor romano fue y buscó al siervo de Dios, Jesucristo, y le habló, y se entendieron de rango a rango, y vemos cómo el Señor quedó admirado de la fe. Reflexiona y medita.
Dios te ha llamado a ti a que lo representes. Tú puedes ser un siervo de Él, pero tienes que entender que como siervo de Dios no puedes hacer lo que se te venga a la cabeza. No puedes hacer lo que tú creas. No puedes decir lo que tú consideras, sino primero tú tienes que ir a la palabra y a la presencia de Dios. Espero que haya quedado claro este mensaje y que haya quedado bien claro lo que es ser un siervo de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, vuelvo y te repito, empezó con esa introducción. Siervo. Tan pronto la iglesia romana escuchó que era un siervo, pues prestó atención, porque precisamente Moisés, que Dios levantó para que transmitiera de Dios al pueblo la ley, era muy conocido como el siervo de Dios. Y fue ahí donde él comenzó a decir que iba a hablar un mensaje que era del mismo Dios e iba a presentar a la persona de Jesucristo, a quien conocía, porque el Padre se lo presentó y se lo dio a conocer. ¿Conoces tú de Dios? ¿Puedes tú hablar con firmeza la palabra del Señor? Medita. Y si no es así, yo te invito a que empecemos a conocer quién es Dios y qué quiere Él de nosotros. Vamos a orar ya para finalizar. Vamos a clamar al Señor por cada vida que me ve. Si usted se encuentra enfermo, yo le invito para que usted ponga las manos sobre su celular. Dios te va a sanar. No porque yo lo diga, porque alguien dirá, pero ¿qué? No, es Dios quien te va a sanar. Es Jesucristo, la persona de Cristo, porque no es en mi nombre, Jorge Enrique Gómez Sánchez, que Dios te va a sanar, sino es en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien yo le sirvo. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este momento y este tiempo que tú me has permitido compartir tu palabra a miles y miles de personas. Yo te pido, Señor, en esta hora, que seas tú obrando en cada hogar donde esta palabra ha de llegar. Yo te pido, Señor, en esta hora, que cada persona que me ve, si está enferma, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciba sanidad. Si hay en su cuerpo o en su mente aflicciones que no son de Dios, ahora mismo ordenamos que en el nombre de Jesús de Nazaret seas libre. Sé libre ahora mismo. Echo fuera y reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda aflicción. Dice la Biblia, echa sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga, que Él te sustentará. Por nada estéis afanosos, sino que sean reconocidas delante de vuestro Dios, con oración y acción de gracias, todas vuestras peticiones, que Dios es poderoso en obrar y sanarte. Gracias, Padre Celestial. Echamos fuera de los cuerpos toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.